Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos de Introducción a la Investigación Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Catamarca. Bien, vamos a trabajar hoy la unidad 1 de la asignatura, donde ustedes van a poder encontrar los materiales que van a estar disponibles para ustedes en el Económicas Virtual. Esta clase corresponde al desarrollo de la unidad 1. Como ustedes saben, como ya han visto en el video de presentación, somos 3 los integrantes de la cátedra. Esta clase lo que va a trabajar es los conceptos básicos para comprender las ciencias sociales y de qué se trata esto de la investigación científica. Vamos a tratar de ir abordando las temáticas que nos competen para poder comprender dónde nos posicionamos, qué es lo que podemos hacer, qué consideraciones son las que nosotros tenemos que tener, y a partir de ahí entender lo que sería el proceso de investigación con sus diferentes partes. Entonces vamos a empezar la primera cuestión, que son las ciencias sociales, y tratar de ver en esto de las ciencias sociales de qué se trata. En primer lugar, las ciencias sociales estudian el origen y desarrollo de la sociedad, de las instituciones, de las relaciones e ideas que configuran la vida social. Como ustedes saben, nosotros vivimos como seres humanos en una sociedad. Y esa sociedad va construyendo herramientas e instrumentos que hacen posible la convivencia en ese espacio o en ese territorio, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con las ciencias sociales? Tratar de entender el desarrollo que la sociedad presenta, cómo se van configurando las distintas prácticas que se dan, entendiendo como prácticas aquellos modelos de relaciones que se van dando entre los integrantes de esa sociedad civil. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en las ciencias sociales es cómo se produce el desarrollo de la sociedad. Las cualidades o características específicas de la ciencia, del conocimiento científico, aquello que lo validamos como lo válido, lo que nos permite a nosotros conocer lo que tenemos, lo que pensamos, lo que hacemos o cómo podemos hacer mejor las cosas. Entonces, este conocimiento, que son científicos, obviamente, nos permiten a nosotros distinguir de los otros tipos de conocimiento. Nosotros podemos entender que hay 3 tipos de conocimientos que el ser humano accede. El primero es el conocimiento vulgar, aquel que se nos va dando en el marco de las interacciones que tenemos dentro de la sociedad. Ese conocimiento vulgar es pensar que es real lo que todo el mundo asume como válido. Esto es, por ejemplo, nosotros sabemos que si vamos a determinado lugar vamos a encontrar tal cosa, o sabemos, por ejemplo, que si comemos una comida pesada nos va a caer mal. No nos tratamos de explicar por qué se produce ese hecho, por qué se produce esa sensación de malestar al comer una comida pesada. Ese conocimiento vulgar es el conocimiento que se va transmitiendo socialmente, es decir, en la interacción con la cultura del lugar o con las formas que tienen las distintas familias o los grupos sociales de interactuar entre sí y pasarse un conocimiento de tipo vulgar. El otro es el conocimiento empírico, es aquel que surge a partir de la propia experiencia que nosotros vamos viviendo. Evidentemente, ese conocimiento empírico nos va a dar a nosotros ciertas pautas de que si hacemos determinada cosa, vamos a tener como reacción otra. Entonces,
este conocimiento empírico es que si yo me martillo un dedo, obviamente que voy a sentir dolor. No me preocupa saber por qué voy a sentir dolor, no me preocupa cuál es la sensación o cuál es el impulso que he tenido para poder martillarme un dedo. Consecuencia, el conocimiento experiencial lo que hace es verificar una situación como producto de una reacción a una acción determinada. Y por último está el conocimiento científico, que es el que nos va a abocar en esta clase. Ese conocimiento científico tiene que tener determinadas características y hay una validación de ese conocimiento científico por una comunidad. Una comunidad que tiene ciertas reglas. Una comunidad a la que llamaremos colegio invisible. Ese colegio invisible es el que nos permite a nosotros validar nuestros conocimientos en la medida de que la comunidad científica nos valide a nosotros como productores de esa investigación o de ese conocimiento científico que hemos producido. Consecuencia, ese colegio invisible tiene una función innata de ofrecer un conocimiento a la humanidad, pero a la vez también de validar si ese conocimiento es válido o no. De alguna manera, es la legalización, utilizando un lenguaje vulgar, de ese conocimiento científico. Para que ese conocimiento sea científico, hay ciertas cualidades o características específicas en el modo de producción y en la pertenencia a una lógica de construcción que es muy particular, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces nos vamos a abocar ahora a hacer un recorrido de cuáles son las características o las cualidades específicas de la ciencia que nos permiten distinguirlas del pensar cotidiano y de otras formas de conocimiento, estas formas de conocimiento que vimos recientemente. Es decir, la idea es que nosotros en el conocimiento científico o la ciencia en realidad va a tratar de distinguirse de lo que es el conocimiento vulgar o el conocimiento empírico. La primera de las cualidades que tiene que cumplir la ciencia es que tiene que tener objetividad. Se intenta obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, que lo describa o explique tal cual es y no como desearíamos que fuese. Esta idea de objetividad lo que trata de hacer es que ese conocimiento sea específicamente puro de toda subjetividad. La idea es precisamente que concuerde tal cual con la realidad del objeto de estudio que nosotros definamos. Es decir, ustedes pueden explorar ese conocimiento, pueden describirlo o explicar cómo sucede ese proceso que está describiendo, explicando o conociendo sobre un objeto que definimos como objeto de estudio. No hay aquí posibilidades de pensar que es como nosotros quisiéramos que sea. Ya más adelante vamos a ver que muchas de las cuestiones científicas son como producto de las relaciones sociales y se van distorsionando de estas cuestiones que son cualidades o características específicas que debería tener. La segunda cualidad es la racionalidad, es decir, nosotros en el conocimiento científico utilizamos la razón. Los científicos trabajamos en lo posible con conceptos, juicios y razonamientos y no con sensaciones, imágenes o impresiones. Esto es lo que nos permite a nosotros, a partir de la racionalidad, es alejarnos de un proceso de teñir esa producción de conocimiento con la subjetividad propia del investigador. La racionalidad aleja a la ciencia de la religión, como dogma, como verdades reveladas que no merecen ser explicadas, sino que vienen dadas por algo sobrenatural, algo que escapa a la racionalidad humana. El dogma, obviamente, no entra dentro de los parámetros del conocimiento científico. En consecuencia, está alejado de la ciencia. Entonces, esto nos permite a nosotros distanciarnos de todo aquello que pensamos que son como son las cosas sin poder explicar. Y esto es el dogma. Entonces nos aleja a la ciencia de la religión esa racionalidad
y de todos aquellos sistemas donde aparecen elementos no racionales, es decir, lo que puede ser, por ejemplo, una serie de pautas que indican las costumbres de un lugar como un conocimiento vulgar que se va asentando dentro del modelo cultural que cada sociedad tiene. Entonces, desde ese punto de vista nos aleja la ciencia de aquellos elementos no racionales o a donde se apela a principios explicativos extra o sobrenaturales. Por ejemplo, el vudú, por ejemplo, cualquier tipo de brujería que aparezca en ese sentido. Y acá usamos la acepción de brujería entendiendo que son cuestiones que vulgarmente las llamamos como magia, es decir, aquello que aparece como una sensación de que existe algo que está más allá de lo que el ser humano puede explicar racionalmente. La tercera de las características es la sistematicidad, o sea, la ciencia sistemática organizada en sus búsquedas y en sus resultados. ¿Qué hace la ciencia? Construye sistemas de ideas organizadas coherentemente. Incluye el conocimiento parcial que cada proceso de investigación pueda dejar en conjuntos más amplios, es decir, en sistemas que sean mayores que aquellos que estamos inscribiéndonos. La siguiente cualidad es la generalidad. Trata de que cada conocimiento parcial que nosotros estemos construyendo sirva como puente para alcanzar una comprensión de mayor alcance, es decir, que tienda a que sea general para todos los fenómenos que se encuadren en esa situación. Y lo otro es la falibilidad, es decir, la ciencia puede fallar, es decir, que puede cometer errores. La ciencia reconoce explícitamente de que hay posibilidad de equivocarse, de que hay posibilidad de que estemos errados en ese conocimiento. En esta conciencia de sus limitaciones es donde reside la verdadera capacidad para autocorregirse y superarse, es decir, para pensar que de esa manera nosotros estamos tratando de ser lo más racional posible, de no faltar a la verdad, es decir, poder corregir aquello que entendemos que esté mal. La ciencia tiene como objetivo resolver los interrogantes que se planteen de acuerdo a su objeto de estudio, que puede ser explicar o describir un fenómeno en particular de la realidad o la realidad en su totalidad. Entonces, empecemos a tratar de analizar lo que dice esta definición. ¿Cuál es el objetivo que tiene la ciencia? Es resolver lo que sería un problema para la sociedad, es decir, aquellas preguntas que nosotros nos hacemos a partir de lo que vamos a definir como un objeto de estudio. Es decir, hay una situación, problema, que nosotros no comprendemos y tratamos de conocerla, describirla y explicarla. Esto sería lo que nosotros nos vamos a definir, nosotros lo vamos a definir como un objeto de estudio. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar este proceso que estamos generando a partir de la ciencia? Una forma metodológica de poder encarar un proceso de investigación que sea evaluado y certificado por esa comunidad invisible que habíamos hablado. Consecuencia, vamos a tratar de ver cómo se configura el proceso de investigación para que éste sea válido. Ya ahora, dentro de la comprensión que tenemos de lo que sería la ciencia y el conocimiento científico, vamos a empezar a ver una clasificación de las ciencias, ¿no? Nada de lo que yo diga está exento de que haya otros autores, otras personas que piensen exactamente distinto a lo que yo estoy hablando. Yo lo que le estoy dando es mi visión de lo que es la ciencia. Cada persona tiene su capacidad racional de disentir con esto, de buscar otras fuentes que le permitan comprender desde otro lugar lo que estamos trabajando en esta clase. Justamente lo que planteábamos como cualidad de la ciencia
es esta necesidad de ir contrastando continuamente aquello que vamos conociendo, describiendo o explicando. Esta clasificación de la ciencia es una clasificación que obviamente responde a un autor determinado, que lo hemos tomado como ejemplo para poder generar esta clasificación. No hay clasificaciones que sean exhaustivas o excluyentes. Cada situación donde ustedes tengan que entender, tienen que observar fundamentalmente la fuente de información que se está utilizando para lo que se está diciendo. En este caso, nosotros vamos a trabajar la clasificación de la ciencia como formales o empíricas. Las ciencias formales entendemos que son las ciencias llamadas también exactas, es decir, aquellas que tienen que ver con una lógica formal justamente en su construcción. La matemática, la geometría, la lógica. Por el otro lado, tenemos las ciencias empíricas, que son aquellas que ya devienen de situaciones que responden a prácticas que el sujeto está observando o que está viviendo o que está teniendo. Es decir, las ciencias empíricas están relacionadas con el saber hacer. Y esto es, por ejemplo, el saber técnico. La física, la química, la biología. Es como ciencias que se devienen de las prácticas que se van generando. Ustedes saben cómo se descubrió la ley de la gravedad. Newton estaba sentado bajo un árbol, se le cae una manzana y empieza a tratar de encontrar las razones por qué la manzana cae del árbol donde estaba. ¿Ya? Entonces, de estas van a tener muchas anécdotas para poder comprender de qué manera se va generando el conocimiento científico. Las otras son las nomológicas y la tercera son las de observación del mundo histórico. Es decir, la historia, la sociología, la antropología. Ahí es donde nos enmarcamos nosotros como ciencias sociales. Es decir, nosotros estamos en un espacio de observación del mundo y a la vez de la historia. Entonces, el ciclo vital de las disciplinas sociales tienen como ciertas fases. Vamos a tratar de verlas en esta diapositiva que estamos observando ahora en el video. La fase 1 es la fundacional, que trata de la formación de un patrimonio científico originario, un capital adquirido. Generalmente este conocimiento surge desde muy atrás en la humanidad, que tiene que ver con todo el conocimiento que nos fueron legando las primeras etapas de evolución del conocimiento de la humanidad. Ese es un capital adquirido, que es un momento de anclaje o formación de un núcleo disciplinario inicial. Cuando hay una emergencia de una nueva disciplina, nuevamente se produce esta suerte de núcleo disciplinario inicial. Para que exista una ciencia, tiene que haber un conjunto de disciplinas. En un modelo de clasificación donde adoptamos a las ciencias sociales como una de las ciencias disponibles, dentro de esa ciencia existirán un conjunto de disciplinas científicas. Por ejemplo, en las ciencias sociales, el derecho, la sociología, la administración, la contabilidad, la economía. Es decir, son parte de las cuestiones que tienen que ver con este núcleo disciplinario inicial que hace posible la emergencia de una disciplina. Para que exista esa disciplina, no solo tienen que estar estos fundamentos iniciales, sino que también tiene que haberse validado una epistemología de esa disciplina,
que sería en forma sintética o vulgar, sería como cómo se hacen las cosas en esa disciplina. Es un conjunto de acuerdos que toma la comunidad para validar la existencia de esa disciplina. El conjunto de disciplinas conforman una rama de la ciencia. Por ejemplo, la que estamos hoy ocupándonos, que son las ciencias sociales. Dentro de esa disciplina existen un conjunto de diversas posiciones que pueden adoptarse. Es decir, aceptando la epistemología de la disciplina, podemos observar la existencia de diferentes escuelas de pensamiento. Son como orientaciones dentro de la disciplina que hacen posible la existencia misma de la disciplina. Pero esto, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que prestar atención a ver de que existen determinadas escuelas de pensamiento. Por ejemplo, el marxismo, el liberalismo como orientaciones de la economía. Son dos escuelas económicas que tienen sus razones para existir. Están dentro de lo que son las características que hacen a la disciplina de la economía, pero responden a orientaciones diferentes. En consecuencia, las distintas acepciones que se usen de los conceptos que van emergiendo en una escuela u otra pueden diferir sustantivamente. Es decir, cuál es el objeto de una escuela y cuál es el objeto de otra también están difiriendo de una manera absoluta. O sea, una cosa es lo que piensa el marxismo y otra cosa es lo que piensa el liberalismo en función, por ejemplo, del ser humano. O sea, cuál es el rol del humano dentro de la economía. Hay una diferencia absoluta en lo que piensa el marxismo de lo que piensa el liberalismo. Como ejemplo, nada más. Después ustedes podrán indagar más sobre esta cuestión. La fase de expansión es cuando hay un enriquecimiento del patrimonio inicial mediante la contribución que van haciendo numerosos científicos. Esta idea de que vamos componiendo un colegio invisible que hace posible que ese patrimonio se vaya enriqueciendo. La fase 3 es cuando se empieza a especializarse, ¿no? Es como que hay una fragmentación de las disciplinas en numerosas subdisciplinas, la emergencia de diversas escuelas. Es decir, cuando nosotros pensamos que ya está consolidada la disciplina, empiezan a haber diversas posiciones dentro de esa disciplina. Son como subdisciplinas que van a estar creciendo a la par que crece la disciplina en su conjunto. Estas subdisciplinas son corrientes del pensamiento diversas. Y esto es lo que hace a la construcción de las escuelas de pensamiento, ¿no? Y luego viene la fase 4 de hibridación y amalgama, que es una recombinación de especialidades o de fragmentos de disciplinas vecinas, que tienen que ver en parte con todo lo que nosotros vamos haciendo en nuestra disciplina. Esta suerte de hibridación significa que puede haber la emergencia incluso de nuevas disciplinas. Por ejemplo, la nanotecnología como una disciplina emergente recientemente, que no existía antes, pero que sí existe ahora. Entonces, este tipo de situaciones es lo que nosotros deberíamos estar pensando como una suerte de crecimiento de la ciencia. Para que ustedes tengan una idea, en un registro del lugar donde se van asentando las disciplinas aceptadas en ese colegio invisible, que es el Congreso de los Estados Unidos, para el año 1995, que es un dato que tenemos, había 37.000, aproximadamente 37.000 disciplinas registradas en eso. Hoy creemos que eso se ha triplicado, por lo menos, ¿no? Entonces quiere decir de que hay un crecimiento muy grande de lo que son las disciplinas disponibles para la humanidad.
Ahora bien, ¿qué es esto de el conocimiento científico, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando de que estamos dentro de las ciencias sociales. Pues acá hay una cuestión que aparece fuertemente y que tiene que ver con el conocimiento, la ciencia y el poder. De alguna forma la humanidad siempre genera situaciones donde existe la necesidad de conducción de los grupos. ¿Cómo se manejan estas suertes de decisiones que afectan a la totalidad de los seres humanos que conviven en esa sociedad? En particular, existe una cuestión que aquel que maneja el conocimiento está construyendo gran parte del poder. ¿Esto qué significa? Significa de que nosotros estamos generando a partir del conocimiento, a partir de la ciencia, herramientas que permiten consolidar el poder en una sociedad determinada. Cuando hablamos del poder, es la capacidad de hacer que las demás personas hagan lo que nosotros querramos que hagan. Entonces aparecen aquí un conjunto de situaciones donde obviamente la sociedad va a aceptar como válido aquello que nos están imponiendo, o existirán ciertas herramientas que la ciencia está proveyendo que nos posibilite que esos humanos que participan de ese espacio social acepten como válido aquello que el poder le está indicando. Entonces, el poder es la capacidad de hacer que los otros hagan lo que nosotros querramos. Entonces, la ciencia ahí está aportando un conjunto de herramientas que permiten que ese conocimiento sea usado por ese poder. Entonces ahí aparece la segunda cuestión, que es la ética, la verdad y la utilidad de la ciencia. Nadie duda que los descubrimientos científicos han permitido alargar la vida de la comunidad, del ser humano. La esperanza de vida hoy no es la misma que la esperanza de vida que teníamos hace 200 años o hace 50 años nada más. La existencia de vacunas, podemos pensar qué es lo que está esperando la humanidad en este momento de nuestra contemporaneidad, lo que nos lleva a tener este tipo de clases virtuales. La cura para el coronavirus, una vacuna que permita que el coronavirus sea de alguna manera controlado por ese conocimiento humano. Ahora, también es cierto que el propio conocimiento humano ha generado distorsiones de la naturaleza que permiten manipular determinados agentes bacteriológicos que pueden infectar a la humanidad. Entonces, desde ese punto de vista aparece una cuestión ética. Que yo puedo pensar que es la verdad y que esa verdad sea utilizado para un bien para la humanidad. Ahora, también es cierto que esa verdad se ha usado como daño a la humanidad. Una de las cuestiones básicas es el descubrimiento de la fisión nuclear del átomo, ¿no? Entonces, ahí aparece una verdad que es real. La cantidad de energía que se genera con la fisión atómica. Pero ¿qué utilidad se le dio? Se le dio varias utilidades. Entre ellas, la generación de una bomba atómica, entendiendo como bomba un dispositivo de destrucción masiva de los seres humanos y de aquello que le permiten estar en la vida, ¿no?
Entonces, pensemos lo siguiente: ¿cómo se sentía el científico que estaba observando que millones de personas morían por su verdad, por su conocimiento? Entonces aquí aparece una cuestión central que es la ética. Es decir, cómo el científico que está produciendo conocimiento, que está construyendo verdades, hace de que la utilidad de ese conocimiento sea para una mejor calidad de vida de los seres humanos. Aquí aparece una cuestión central, es decir, ¿qué entendemos como valores? Los valores son aquellos que orientan nuestras formas de hacer las cosas. Entonces, estos valores que van construyendo la ética del ser humano, evidentemente, para el científico, cuando ve un elemento destructivo, es una suerte de disyuntiva que aparece. Es decir, ¿qué es primero? La utilidad de la ciencia y sus impactos positivos o negativos, y la verdad. Pero cuando esa verdad va a generar que la utilidad que produce es una destrucción, ¿qué tipo de valor vamos a aplicar? Esta es una reflexión que me interesaría que ustedes la hagan. La idea de pensar cómo la ética, la verdad y la utilidad de la ciencia conviven en el mismo escenario. Esta idea de pensar que si nosotros hemos descubierto una modalidad que permita de alguna manera distorsionar la buena fe de nuestros interlocutores, ¿como conocimiento es válido o no? Supongamos lo siguiente: ustedes son estudiantes de Contador Público Nacional o licenciatura en Administración. Entonces les pregunto, si ustedes tienen en sus manos trabajar una maximización de beneficios a partir de una campaña de comercialización de un producto determinado, pero saben que ese producto no es bueno, pero sí que ese producto les permite optimizar las ganancias, ¿qué van a hacer? ¿Van a optar por maximizar sus beneficios o van a optar por restringir esa maximización de los beneficios, aclarando que su producto tiene ciertos efectos nocivos, a pesar de que el producto esté aprobado para su comercialización libre en el mercado? Esas son las decisiones éticas que van a tener que adoptar como profesionales. ¿Está bien? ¿Está mal? Es parte de la conciencia de ustedes. Sigamos adelante. Hablábamos de existencia dentro de las disciplinas como de escuelas del pensamiento. A partir de esto, en lo que un autor llamado Kuhn ha planteado en la revolución de la ciencia, digamos, ¿no?, es la existencia de determinados paradigmas. Los paradigmas responden a modelos particulares, ¿no? Esto de la física de Aristóteles, el Almagesto de Ptolomeo, los principios de la óptica de Newton, la electricidad de Franklin, la química de Lavoisier, la geología de Lyell. Son muchas obras que sirvieron implícitamente durante mucho tiempo para definir los problemas y métodos legítimos de un campo de la investigación para generaciones sucesivas de científicos. Estaban en condiciones de hacerlo así debido a que compartían dos características esenciales. Su logro carecía suficientemente de precedentes como para haber podido atraer a un grupo duradero de partidarios, alejándolos de los aspectos de competencia de la actividad científica que siempre está presente. Simultáneamente,
eran lo bastante incompletas para dejar muchos problemas para ser resueltos por el redelimitado grupo de científicos. Voy a llamar de ahora en adelante a las realizaciones que comparten esas dos características paradigmas, término que se relaciona estrechamente con ciencia normal. Al elegirlo, deseo sugerir que algunos ejemplos aceptados de la práctica científica real, ejemplos que incluyen al mismo tiempo ley, teoría, aplicación e instrumentación, proporcionan modelos de los que surgen tradiciones particularmente coherentes de investigación científica. Esto que les he leído es la definición que Kuhn hace de lo que es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es como un modelo particular de insertarse en una disciplina. Es decir, es un grupo de personas que aceptan como válido estos conceptos que están planteados por alguien que genera ese paradigma. Y que también es incompleta porque deja muchos problemas que deberán ser resueltos por otros, ¿no? Entonces, esa obra que está explicando un modelo paradigmático es lo que permite el crecimiento de la ciencia. Es decir, que este paradigma se va a inscribir en una determinada disciplina, en un campo determinado del conocimiento científico, ¿no? De la ciencia. Entonces, lo que nos plantea Kuhn, veamos un poco esto de ley, teoría, aplicación e instrumentación. Una ley es un postulado que hace alguien en una disciplina y debe explicarlo teóricamente. Es decir, construye una explicación que hace que la ley sea válida. Y luego tiene que aplicarla. Esa aplicación, obviamente, va a explicar los efectos que esto tiene en la práctica. Y la instrumentación es lograr que esa experimentación se produzca. Piensen ustedes de determinadas teorías que parten a partir de leyes o que se generan en la aplicación. Por ejemplo, Einstein enunciaba la teoría de la relatividad, ¿no? Que tiene que ver con la luz y la energía. Entonces, lo que él decía era que la energía es un coeficiente por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Esto qué significa prácticamente? Significa prácticamente que todo objeto compuesto de materia orgánica, física, como ustedes definan, que la materia, al alcanzar la velocidad de la luz, se transforma en energía. Esto significa que hay un proceso de desmaterialización para su conversión en energía. Pero el tema es, ¿cómo alcanzo la velocidad de la luz? Hay un conjunto de experimentos que se han hecho para lograr validar la teoría que enunciara Einstein a principios del siglo XX. Recién a finales del siglo XX se logró una experiencia que parte de la comunidad científica está validando a partir de un proceso de aceleración de materia a la velocidad de la luz, comprobando de que la misma se convertía en energía. Ahora bien, esto no está totalmente validado. Se considera como válida la teoría de la relatividad porque se encontraron ciertas evidencias que fueron materializando la aplicación en determinados contextos que permiten definir como real, como cierto. Entonces, bien, vamos a comprender
al paradigma con estas definiciones que plantea Kuhn, al menos en este autor, ¿no? Vamos a ver el estudio de los paradigmas es lo que prepara principalmente al estudiante para entrar a formar parte como miembro de la comunidad científica en particular. Es decir, que nosotros vamos a tener una forma de ingreso a un determinado grupo a partir de aceptar de que lo que ese grupo entienda es verdadero. Entonces nosotros, a partir de incluirnos en ese paradigma, formamos parte de ese grupo de investigación, por ejemplo, o ese grupo de producción, de alguna forma, que va a formar parte, valga la redundancia, de lo que es una comunidad científica, adscribiendo a un paradigma que es determinado. Entonces, la reunión con científicos que aprenden las bases de su campo a partir de los mismos modelos concretos, su práctica subsiguiente raramente despertará desacuerdos sobre los fundamentos claramente expresados. Porque nosotros estamos en ese grupo suscribiendo los principios sobre los cuales se ordena nuestra actividad científica. Consecuencia, prácticamente no tiene que haber desacuerdos, porque de hecho que si hay desacuerdos, el grupo se va a dividir entre los que piensan A y los que piensan B. En consecuencia va a haber una disociación del grupo. Para poder seguir juntos, tiene que haber cierta base de acuerdos, y esos acuerdos se centran en aquellos preceptos que el paradigma define, ¿ya? Los hombres cuya investigación se basan en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y normas para la práctica científica. Es decir, que no discutimos las bases de nuestra actividad, sino que las aceptamos y las vamos generando, por más que estemos en grupos diferentes, ¿no? Kuhn elabora su tesis desde la perspectiva de la historia de la ciencia, por eso él habla de la revolución del conocimiento científico, ¿no? En no pocas ocasiones caracteriza sus planteamientos como proposiciones sociológicas o de psicología social, porque obviamente está hablándole a un colectivo científico. En una palabra, la ciencia es susceptible de un abordaje en términos de ciencias sociales. Esto también se discutió durante mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que el pensamiento positivo planteaba una cosa, el pensamiento empírico planteaba otra cosa, ¿no? Ya lo vamos a ver ahí. Kuhn dice que recurre a la psicología social, aunque afirma él que prefiere decir sociología, y no a la psicología individual, la psicopatología, la mentalidad colectiva o algo por el estilo. Lo que hace Kuhn es quedarse dentro del planteo sociológico. Obviamente, él se inscribe dentro de la escuela marxista y obviamente todo su accionar va a estar siendo pensado desde lo colectivo, no desde lo individual, que es lo que haría la otra forma de pensamiento que existe dentro de las ciencias sociales, ¿no? Como gran campo de intervención. La sociología de la ciencia ha cambiado su práctica a partir del enunciado de Kuhn. Se puede pensar en dos grupos, ¿no? La idea de un ethos, o sea, una forma particular o peculiar, como plantea Merton, de la actividad científica. Es decir, que hay diversos grados de aceptación o crítica. El segundo grupo, según Kuhn, es la escuela de Edimburgo, los años 70, donde hay una visión en términos de intereses cognitivos y sociales, cuestionando a las concepciones que la explican en función de razones. ¿Esto qué significa? Que son sustantivas las categorías como orden científico, poder y autoridad, control y dependencia. Hay una crítica al concepto de comunidad científica y la puesta en relación
de determinadas estructuras cognitivas con series de redes específicas de poder y autoridad. Hemos visto un poco, ¿no? Lo de comunidad científica creo que ya lo tenemos bien claro, ¿no? Lo que viene en el párrafo luego son las estructuras cognitivas, ¿no? Las estructuras cognitivas son formas de entender la realidad. Es decir, ustedes saben de que tienen que relacionar esto con aquello para obtener lo otro. Si yo estas estructuras cognitivas las modifico, es como que ya no se van a dar los mismos procesos que ustedes estaban pensando. Entonces lo que dice, volvamos a un concepto que habíamos visto antes, que es lo que hace la escuela de Edimburgo, ¿no? Como crítica. Esta idea de la ética, es decir, si yo relaciono el conocimiento científico con el poder y la autoridad, estoy distorsionando absolutamente la base misma del conocimiento que es universal para toda la humanidad y libre, de libre acceso. Si yo lo relaciono con poder y autoridad, estoy definiendo que no todos pueden hacer uso de ese conocimiento. Un caso particular es la energía atómica, es decir, la energía producida por la fisión nuclear puede producir electricidad, puede curar, pero a la vez puede destruir con una bomba atómica. Entonces aquí aparece una relación de poder y autoridad, que es lo que está haciendo Estados Unidos cuando está exigiendo a partir de los organismos multinacionales, que son la verdadera fachada donde se construye el poder, pero se usa esta suerte de corrimiento del poder a algo que no esté teñido de subjetividad como puede ser un país determinado. Pero está obligando a que se cumplan determinados acuerdos internacionales que los propios actores centrales no lo cumplen. Es decir, ¿por qué tengo que estar imponiendo a otros actores determinadas restricciones que no son válidas para la aplicación en mi territorio? Esto es lo que sucede en la comunidad internacional y es lo que tiene que ver con las redes de poder y autoridad que existen dentro de la humanidad actualmente. Paradójicamente, esto es algo que va a tener que releerse nuevamente a partir de la existencia de una crisis, de la pandemia actual que nos ocupa a nivel de la política, de la economía y de la sociedad mundial. Es decir, un pequeño agente que va a producir un impacto que no lo lograron años de política, años de presión, años de guerra imposibles, guerras que lo único que hicieron fueron daño a la humanidad. Bien, consecuencia, la crítica de la Escuela de Edimburgo es que la comunidad científica debería estar totalmente fuera de estas redes específicas de poder y autoridad, pensando claramente en los modelos de financiamiento de la actividad, en cuáles son los impactos éticos que tiene esta suerte de conocimiento construido para la humanidad, ¿no? Que existen múltiples paradigmas en las ciencias sociales, no hay duda. Vamos a ver estas observaciones que plantea. En los paradigmas se refleja la comprensión que del mundo y de sí tienen un determinado colectivo, ¿no? Sirven de manera mediata a la interpretación de los horizontes de aspiración y expectativa. Es decir, qué es lo que nosotros queremos lograr y qué expectativas reales existen a partir de nuestras formas de hacer las cosas. Es decir, hasta dónde podemos llegar a explicar un fenómeno. De allí que para toda teoría de la sociedad, la conexión con la historia de la teoría representa también una especie de teoprueba. O sea, nosotros no podemos hablar de la sociedad si no vemos una mirada histórica de la sociedad planteada. Cuanto mayor sea la naturalidad con la que pueda recoger, explicar, criticar y proseguir
ideas tradicionales teóricas anteriores, tanto más inmunizada se verá contra el peligro de que en la propia perspectiva teórica solo se hagan valer subrepticiamente intereses particulares. Volvemos nuevamente a esto que planteábamos: ética, conocimiento y poder, ¿no? Esto es un poco la preocupación central que debería regir dentro de los principios orientadores que la ciencia tiene para la comunidad, para su colegio invisible, ¿no? Creo yo que esta última parte del pensamiento de Habermas lo dice claramente, ¿no? Cuanto mayor sea la naturalidad con que pueda recoger, explicar, criticar y proseguir ideas tradicionales teóricas anteriores, tanto más inmunizada se verá contra el peligro de que en la propia perspectiva teórica solo se hagan valer subrepticiamente intereses particulares. Este es el punto. El conocimiento científico debe ser universal, de libre acceso para todos. Ahora, si ese conocimiento no se aplica para el conjunto de la humanidad, realmente deja de ser un conocimiento válido desde el punto de vista ético. Ya está generado, ya existe, pero debería ser puesto a disposición de la humanidad. Hoy se plantean que determinadas drogas, por ejemplo, con la utilidad de ser usadas para el VIH, para el SIDA, más conocido de esa manera comúnmente, hoy está en propiedad de determinados laboratorios que han invertido mucho dinero para poder generar el conocimiento necesario para la vacuna. Sin embargo, no sale la autorización para su uso masivo por una cuestión muy simple. Por un lado, el propio laboratorio que financió la investigación no lo pone a disposición de la humanidad, y por otro lado el Estado tampoco asume el control sobre ese conocimiento que está disponible. Siguiendo ahora a otro autor, digamos, el tipo de acumulación que se da en el conocimiento sociológico es predominantemente de tipo intraparadigmático, ¿no? Es decir, que nosotros vamos asumiendo mayor cantidad de conocimientos a partir de la producción dentro de un paradigma. Hay un tipo de desarrollo diferente al propuesto por el modelo de conocimiento aplicable a las ciencias naturales. En las ciencias naturales, el conocimiento responde a un modelo más general, más universal, en tanto que en las ciencias sociales más paradigmático, más del grupo que está generando el conocimiento bajo determinadas condiciones, ¿no? Entonces Foucault plantea que la historia del pensamiento, de los conocimientos, de la filosofía, de la literatura, parece multiplicar las rupturas y buscar todos los erizamientos de la discontinuidad, mientras que la historia propiamente dicha, la historia secas, parece borrar, en provecho de las estructuras más firmes, la irrupción de los acontecimientos. Es una afirmación importante para considerar, digamos, ¿no? Multiplicar las rupturas y buscar todos los erizamientos de la discontinuidad. La idea de pensar que produce una situación disruptiva, esta idea de discontinuar el conocimiento, ¿no? Aunque la historia puede borrarlo, ¿no? Es como el olvido que el ser humano tiene sobre la actividad, a veces es naturalmente reconocido por la mayoría, ¿no? Aquello que has hecho se olvida al poco tiempo. Este olvido que históricamente la humanidad genera sobre determinados hechos hace, de alguna manera, que un acontecimiento tape otro que ha generado una conducta disruptiva. Es más, creo yo que esto sucede en todos los ámbitos, a todos los niveles, ¿no?
quedan ustedes seguir pensando lo que plantea don Michel Foucault, ¿no? Actualmente tenemos en sociología, que es como la madre de las ciencias sociales, tres paradigmas, ¿no? El materialista histórico. ¿Qué es el materialista histórico? Ya vamos a ir viendo, ¿no? El positivista y el interpretativo. Cada uno de ellos genera una reflexión epistemológica distinta. Lo que se produce en el materialista histórico no puede darse en el positivista ni tampoco en el interpretativo. Al preguntarnos qué era la sentencia como producto de la acción del juez en una determinada acción social, pongámonos en esta situación, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe lo que es la sentencia a partir de la acción de un juez, ¿no? Por un hecho que tenga que ser sometido a la justicia. Nos encontramos entonces, según sea el paradigma, como un acto de dominación, un acto de control o un acto de poder social, según estuviéramos en el materialismo histórico, el positivismo o el interpretativo. Acá lo tienen claramente definido. Las acepciones que cada uno de estos elementos construye a partir de la mirada sobre el mismo objeto es totalmente distinta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que veamos que los paradigmas son totalmente distintos. Siguiendo con nuestro razonamiento, un paradigma no surge frente a anomalías que llevan a las que la ciencia aprenda a ver la naturaleza de una manera diferente, ¿no? No estamos viendo la naturaleza en general, estamos viendo al ser humano en particular. El nacimiento de la sociología se produce con la aparición de un fenómeno social de características inéditas desde entonces. Es decir, la humanidad venía construyendo sus relaciones de producción de una manera determinada. Ahí es cuando se produce el quiebre en el conocimiento científico, que es la revolución industrial. Y dentro de la revolución industrial aparecieron como dos paradigmas que la explicaban en forma totalmente diferente. Uno fue el positivismo de Comte y el otro es el materialismo histórico de Marx, ¿no? Esta idea de pensar un modelo donde el eje está en el hombre como individuo y el otro donde el eje está en el conjunto de la sociedad como parte del razonamiento. Entonces yo me enfoco sobre el conjunto de la sociedad o me enfoco sobre el sujeto y su conducta. Esta es la diferencia entre ambos. Entonces, lo que podemos observar es que el primero supone que el orden es la condición del progreso. Y el segundo es que el conflicto es la condición del progreso. Entonces, ya estamos encontrando dos atributos que los diferencian. Uno es el enfoque, uno sobre el hombre, el materialismo histórico sobre la sociedad. Lo segundo es que el orden es lo que genera la situación de control. Es decir, el positivismo plantea que el orden es lo que hace al progreso de la humanidad. En cambio, el materialismo histórico plantea que el conflicto es la condición del progreso de la humanidad. Entonces, esto hace a la ciencia, hace a la posibilidad de construcción, es decir, donde nos enfocamos a estudiar el problema. Sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre el orden o el conflicto. Creo yo que por ahí están las grandes disputas que se dan en el mundo científico, aún en la actualidad, ¿no? Hoy, si ustedes pueden buscar cuál es el debate que aparece a partir de las consecuencias del coronavirus para la humanidad, van a encontrar en el fondo este dilema existencial de la ciencia, ¿no? La idea de pensar, bueno, ¿dónde está el conflicto? ¿En el ser humano o en el conjunto de seres humanos?
¿En el orden o en el conflicto? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a asumir un crecimiento que nos dé una suerte de progreso? Tratemos de verlo, ¿ya? La segunda, la elección entre paradigmas no es una elección comunitaria. Digamos que no podemos soslayar la importancia del contexto histórico y social en esta decisión. Pero los aspectos tales como la visión del mundo del investigador, sus experiencias, sus aspiraciones, desempeñan el mismo papel de relevancia que al respecto los investigadores de otras disciplinas tienen, ¿no? Fíjense ustedes, es decir, la visión del mundo del investigador va a incidir fuertemente en cómo construye conocimiento, las experiencias que haya vivido y qué aspiraciones tiene, ¿no? Acá aparece nuevamente la dimensión de la ética como parte del accionar que nosotros podemos observar y contemplar de alguna forma con respecto a la descripción que el científico hace en sus decisiones de dónde se va a incluir, en qué paradigma es donde va a construir, ¿no? Dice Habermas, consideramos que la coexistencia de paradigmas podría explicarse aceptando el supuesto de la teoría de la acción comunicativa. Habermas es el que construye la teoría de la acción comunicativa. Para lo cual existen tres mundos, lo que constituyen conjuntamente el sistema de referencia que los hablantes suponen en común en los procesos de comunicación. Lo que dice la teoría de Habermas es que el mundo externo alude a los mundos objetivo y social, y el interno al mundo subjetivo. Ahí están los tres mundos que plantea Habermas en su teoría. Es decir, que para esta concepción, el hablante, al ejecutar un acto, ¿ya?, en el habla, porque la base de esto es la comunicación, ¿no?, entabla una relación pragmática con algo en el mundo objetivo, como totalidad de las entidades sobre las que son posibles enunciados verdaderos. Fíjense, entidades sobre las que son posibles enunciados verdaderos. Es decir, aquello que tiene que ver con lo que estamos viviendo y que podemos enunciarla porque las conocemos. Algo va a existir en el mundo social, como la totalidad de las relaciones interpersonales legítimamente reguladas, ¿no? La idea de que yo puedo pensar que el alumno está en este aula con ciertas cuestiones que cumplir como ser un sujeto que debe estar escuchando lo que el hablante está proponiendo. Este es mi supuesto, ¿ya? Y del mundo subjetivo es como la totalidad de las propias vivencias a las que cada cual tiene un acceso privilegiado y que el hablante puede manifestar verazmente ante un público. Relación en la que los referentes del acto del habla aparecen al hablante como algo objetivo, como algo normativo, como algo subjetivo. Yo estoy suponiendo que ustedes deben escuchar, deberán contrastar y a partir de ahí aprender. Y es una subjetividad mía. Lo que ustedes hagan después de ver este video, el problema de ustedes, no mío. Yo tendré formas de verificarlo posteriormente, pero no tengo forma de controlar lo que ustedes van a hacer a partir de lo que vean en este video. Entonces, el hablante y el oyente, mi caso, y el tuyo que estás escuchando, se entienden desde y a partir del mundo de la vida, que les es común. Es decir, sobre algo en el mundo objetivo, en el mundo social y el mundo subjetivo. El mundo de la vida engloba todo ello. La verdad, la rectitud y la veracidad son los criterios de verdad que tendríamos en este caso.
Entonces el mundo de la vida es el lugar trascendental en el que el hablante y el oyente se salen al encuentro planteándose esas pretensiones de validez. Es el horizonte de condiciones comunes a problemáticas en el que se da la acción comunicativa. Vos me escuchás en función de la validez de mi pretensión de estar delante tuyo dándote una clase. Y esa validez, ¿quién me la da? La institución de pertenencia. Donde vos, para poder acceder a tus aspiraciones, tenés que cumplir con el orden establecido. Por ejemplo, aprobar esta asignatura, ¿ya? Que está dentro del plan de estudio y que de hecho esto significa que se necesita acreditarla para poder acceder a esa titulación. Entonces, ese proceso de acción comunicativa, según Habermas, es el que nos lleva a estar en contacto, a vos, conmigo. Para Foucault, es necesario representarse el dominio de la epistemología moderna como un espacio voluminoso y abierto de acuerdo con tres dimensiones. Fíjense que acá estamos hablando ya no de los mundos de la vida a partir de la acción comunicativa, sino que estamos hablando de un espacio de cómo hacer las cosas en la ciencia, ¿no? Las tres dimensiones que están ocupadas como parte del dominio de la epistemología, en primer lugar, las ciencias matemáticas y físicas, ¿no? Esas son las llamadas ciencias experimentales, ciencias exactas, etcétera, etcétera, ¿no? Las ciencias que proceden a poner en relación elementos discontinuos pero análogos: lenguaje, la vida, la producción y la distribución de la riqueza. Estas son las ciencias sociales y humanas. ¿Por qué? Porque no tienen una reiteración que hagan posible su repetición en forma universal. Son procesos que explican en un momento determinado y en un lugar determinado la situación que se está describiendo o explicando como proceso. Y por último, la reflexión filosófica, que está por fuera de las otras dos. Es la construcción racional de la vida, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, estamos en las tres formas de epistemología que aparecen. ¿Cuáles son los elementos que definen la construcción de un nuevo paradigma, ¿no? Estas categorías que estamos planteando. En primer lugar, el estilo de pensamiento, que puede ser sensorial, intuitivo o racional, ¿ya? El pensamiento sensorial es el que parte de la experiencia, es el que nos toca desde los sentidos. El intuitivo es aquello que aparece como una elaboración humana en función de la historia, de las prácticas que genera o de la cultura que existe en el lugar. Y el racional es que surge de la razón, de los procesos lógicos que se van construyendo. ¿Cuál es la orientación conceptual que recibe? El sensorial, una cosa; el intuitivo, un suceso o un proceso, en el caso racional. El lenguaje es numérico aritmético, verbal o lógico formal. Ya vamos a ir viendo dónde se sitúa cada uno. La vía del conocimiento puede ser inductiva, cuando nosotros estamos trabajando sobre una inducción a algo, significa que vamos desde el efecto al origen, o deductiva, del origen al efecto, ¿no? La referencia de validez es que el objeto es universal, hay un sujeto sociohistórico, esto que decíamos, de estar en un lugar y en un momento determinado, o un sujeto de tipo universal. Actualmente, el enfoque empírico-analítico, positivista, pragmatista, la realidad objetiva. Ese es uno de los paradigmas actuales. El segundo de los paradigmas es el sociohistoricista,
como fenomenológico, hermenéutico, naturalista, interpretativo, hay un sujeto temporal. Hay un sujeto que se sitúa o se ancla en determinadas cuestiones, ¿no? Y el tercero es el enfoque racionalista, como veíamos, conocido como hipotético-deductivo, teórico de base empírica, teórico-analítica. Acá lo que vamos a ver es un pensamiento de tipo racional. Entonces veamos en este cuadro. El pensamiento sensorial tiene una orientación hacia cosas, el lenguaje es numérico, el método es inductivo y la validación es un objeto universal. Objeto universal. ¿Ya? En tanto que el introspectivo va hacia sujetos que son, está orientado hacia sucesos, perdón. Estos sucesos tienen que ver con procesos que se dan a nivel social. El lenguaje es verbal, el método es inductivo y el sujeto es temporal. Es decir, que no estamos hablando de situaciones que se van a repetir, sino que estamos hablando de situaciones que se dan en ese momento histórico. Y el tercero, que es el enfoque racionalista, plantea un pensamiento racional que se dirige hacia procesos. Hay un lenguaje que es lógico, el método es deductivo y el sujeto es universal. Acá están viendo en este cuadro precisamente la explicación de qué tipo de cuestiones aparecen en estos tres paradigmas que estábamos hablando, ¿no? Hay un enfoque empírico-analítico, sociohistórico y racionalista que aparecen en este cuadro que les estoy dejando ahí. Bien. Vamos entonces a entrar a explicar el método científico, el proceso metodológico con sus momentos y sus dimensiones, ¿no? Para después ver cuál es la diferencia entre proceso, proyecto y diseño. De todo lo que vimos, el método científico tiene hasta una disciplina completa que se llama metodología de la investigación científica. Esta disciplina, metodología de la investigación científica, es la que permite poder enunciar todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Una investigación es un proceso con determinadas situaciones que tenemos que afrontar. Ese proceso de investigación es un tiempo haciendo un conjunto de actividades que nos permitan aplicar estos modelos que vimos en un paradigma determinado para poder lograr una descripción o una explicación o un conocimiento más acabado antes de poder plantearnos esto. El proceso puede ser, entonces, exploratorio, que da conocimiento sobre algo, descriptivo, que habla sobre algo, ¿m? O explicativo, que explica algo sobre algo, ¿ya? Ese algo llamado objeto de investigación, el objeto de estudio, es el que va a ser producto de este proceso de investigación en el que nosotros generamos, enmarcado en la metodología que estamos aplicando. Esto tiene tres momentos. Hay como un momento de tipo epistemológico, donde nosotros planteamos las bases del proceso de investigación. Hay un momento estratégico y luego hay un momento analítico o comunicativo. Esta idea de estos tres momentos es la que va a construir gran parte del dictado de esta asignatura, donde nosotros trataremos de ver cómo esta introducción a la investigación en las ciencias sociales nos permite definir un proceso de investigación que se inscriba en el marco de la investigación en ciencias sociales, ¿no? ¿Qué es el proceso? El proceso es una descripción de todas las actividades que van a englobarse dentro de mi proyecto de investigación. ¿Cómo se logra un proyecto de investigación? En primer lugar, lo que tengo que armar es un diseño. Ese va a ser el objeto de nuestra próxima clase.
de la unidad 3. Este diseño de la investigación es lo que el investigador y su grupo de investigación presenta como la propuesta que va a hacer de la metodología de la investigación que está trayendo a la escena. Este diseño siempre va a ser ajustable. Es un diseño que se presenta para que sea validado por los pares. Cuando los pares lo evalúan, verifican la existencia de todas aquellas cuestiones que debe cumplir el investigador para poder inscribirse en un paradigma determinado. Una vez que ese grupo de pares aprueba el diseño, se convierte en proyecto de investigación y se inicia el proceso de investigación. Ya se continúa con el proceso de investigación. Ya hay toda una actividad previa que se ha hecho que tiene que ver con esa definición que vimos antes de lo que es el proceso. Entonces, hay ciertos momentos que nosotros tenemos que respetar, que son el momento del diseño, el momento del proyecto y el momento de la implementación del proyecto. Todos estos momentos se inscriben en el proceso de la investigación, a partir de las dimensiones que ya hablamos. Bien, vuelvo a reiterar, como surge de esta clase, nada de lo que diga es exhaustivo o excluyente. Nada de lo que diga inhibe que vos empieces a buscar otras explicaciones. Los conceptos básicos que estamos hablando son los que surgen de los temas que tiene la primera unidad. Busca otras opiniones, busca otra literatura que sea diferente a la que te proponemos nosotros y trata de construir aquello que vos entendés que es el conocimiento que necesitas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.